alma y todo el ser a aquel que es Satanás. No todo hombre se atreve a eso, porque es un momento de compromiso muy fuerte, y no todo hombre, porque allá en lo más profundo del hombre, lo más profundo del ser humano, ningún ser humano, ningún hombre quiere perder su dignidad. Nuestra dignidad está en ser seres espirituales. Todo ser humano es un ser espiritual. Tenemos la condición y las posibilidades permanentes de manejar el mundo espiritual. Todo lo que no se ve, se puede hacer que se vea en este planeta gracias al ser humano. Por ello, es que yo quiero que entendamos que en este mes, representado por ese escorpión, y en el caso nuestro, por un escorpión y un pie que lo está hollando, lo está aplastando, queremos que usted entienda que cuando Jesús nos dio autoridad, como lo hemos estado hablando todos estos Shabbat, para hollar serpientes y escorpiones, en la mentalidad de esos hombres que lo escuchaban, en la mente de esas mujeres que lo escuchaban, en la mente de cualquier ser humano que estaba escuchando a Jesús, la palabra o la expresión serpientes y escorpiones no funcionaba en una interpretación como nosotros asociamos apenas la escuchamos. Ellos no pensaban en animales, ellos pensaban en un sistema de cosas que los rodea al hombre, un sistema invisible de cosas que hace que el hombre tenga dentro creencias erróneas. La serpiente representa un sistema de cosas que rodean al hombre, aprisionando su mente y su conciencia. Pero lo peor no es la serpiente, sino el escorpión. El escorpión es el símbolo no de lo que rodea al hombre, sino de lo que esa serpiente ha logrado poner dentro del hombre. Serpiente es el símbolo de la obra de Satanás en el mundo. Satanás obra por un sistema de cosas. Satanás obra mediante un sistema de cosas. En la Biblia se le llama mundo. La expresión es cosmos. Traducido a nuestro idioma, se traduce mundo, pero también, y mejor traducción referido al sistema del diablo, es que se debe decir sistema de cosas. Esa es la serpiente, pero lo peor no es la serpiente. ¿O usted cree que la serpiente es peligrosa? La serpiente es peligrosa, pero la serpiente en sí no es lo más peligroso. ¿Quién sabe lo que es más peligroso? Grítenlo más fuerte. Todos lo decimos, el veneno. ¿Lo podemos todos decir? El veneno. Si usted está escuchando, necesitamos comprender que por mucho tiempo las religiones nos han tenido ocupado pensando en la serpiente. Pero Jesús nos dio autoridad para hollar, es decir, para aplastar, o sea, para acabar, no solo con la serpiente, sino principalmente con el veneno. Serpiente representa al sistema de cosas que rodea al ser humano, pero escorpión representa al veneno de la serpiente dentro de cada ser humano. Ese veneno se llama pecado. Y el pecado no es hacer cosas malas. El pecado es creer uno que es quien en realidad no lo es. El pecado es no tener identidad de acuerdo a lo que revela la palabra. El sistema de cosas, la serpiente, a la humanidad le vende una falsa identidad. Por eso es que a usted cuando nació nadie le consultó cómo quería llamarse. Lamentablemente la serpiente usó a sus padres para que le pusieran un nombre. A mí me pasó igual. El sistema nos encasilla con un nombre y para males de eso nos super aprisiona con un apellido. Porque no hay nada peor en la historia de la humanidad. En la antigüedad no se usaban los apellidos, pero cuando desde la edad moderna, a través de la influencia masónica, en adelante hasta nuestros días, ya llevamos 500 años, donde la humanidad usa
el apellido, el hombre está más esclavo de un sistema representado por la serpiente que lo lleva a, desde chico, tener una falsa identidad. El pecado del hombre consiste en que desde su falso yo, eso se llama ego, hace cosas malas, hace cosas incorrectas. Ustedes me dijeron que lo más peligroso no es la serpiente en sí. Es peligrosa la serpiente, pero lo más peligroso es el veneno. La serpiente pica y se va. O se queda con la persona que ha picado. La serpiente a su víctima, si es un ser humano, lo pica y se va. No hay ninguna serpiente que coma seres humanos, ¿verdad? Si de repente le pica una rata, seguro que se queda a comerla. Pero la serpiente en su defenderse pica a un humano. ¿Y qué hace? Pero ¿cuál es el problema? Si ya la serpiente no está con él. Que le quedó el veneno. Miren, mis amados, nosotros estamos en un mes donde tenemos que abrir la conciencia a la obra de Cristo. Porque lo que pasó en el Edén no fue que hubo un varón y una mujer que comieron una manzana. Lo que ocurrió en el Edén es que hubo una humanidad, diga detrás de mí, una humanidad. Existió una humanidad que se quedó adentro con el veneno. ¿Cuál es el veneno? Su tendencia a hacer lo malo. La tendencia permanente a sacar de ellos lo que no es de ellos, pero que la serpiente le dejó. Una falsa forma de pensar, una falsa forma de creer, por lo tanto, una falsa manera de decidir. En conclusión, una manera errada de vivir. Todo el mundo necesitamos de Dios, no porque la religión sea importante, sino porque la fe es lo único que permite a Dios poner un anticuerpo en nuestra alma contra el veneno de la serpiente. Amén. Todos saben que es una persona que es picada por la serpiente a tiempo, llevada y socorrida en primeros auxilios. El primer auxilio que se le va a aplicar tiene que ver con ¿qué? Para salvarlo. Con el suero más fuerte. Antiofídico. Todos díganlo, suero antiofídico. Suero antiofídico. ¿Pueden los jóvenes decirlo que son los más brutos en este momento? Porque veo que no mueven ninguno la boca. Además, no saben que ofidio significa serpiente. Menos mal que hoy no hubo clase, porque se está viendo qué propuestas se puede hacer para que ustedes, chicos, dejen de ser tan ignorantes. Perdónenme, pero tenemos una Argentina manipulada por una serpiente, un sistema de cosas que apunta a que ustedes no sepan. Mientras menos palabras dominen, ustedes son más ignorantes, entonces más los van a manipular. Eso es la serpiente, pero la ignorancia es el veneno. Diga fuerte, suero antiofídico. Suero antiofídico. Ahí están los jóvenes. Bien, ¿qué es el suero antiofídico? Es una preparación específica. ¿Hecha con qué? Con el veneno. Con el veneno de la serpiente. O sea que para hacer que la serpiente no tenga efecto de muerte sobre un ser humano, la ciencia encontró el secreto de tomar el veneno de la serpiente, escúchenme por favor, no se distraigan, colocárselo a otra criatura y esperando todo un proceso dentro de esa criatura, sacar la sangre de esa criatura y sintetizar el suero antiofídico para que cualquier hombre apenas es picado por una serpiente mortal pueda recibir vida y no muerte desde su propia sangre, venciendo el veneno de la serpiente. Eso es la imputación, hermanos. El ejemplo de lo que pasa en lo natural con una persona que le pica la serpiente es lo que nos permite a nosotros entender el gran secreto que Dios nos ha entregado para romper todo tipo de maldición. Nosotros no estamos llamados a romper maldición, sino revertir la maldición en una bendición. Amén. Una persona picada por una serpiente apenas tiene el veneno, lo que está haciendo es revertir su sentencia biológica de muerte. No me estoy expresando. Está revirtiendo su destino a la muerte. Y con el mismo veneno que esa serpiente lo ha marcado para muerte,
en el suero que está el mismo veneno, esa persona fluye para vida. Eso es lo que significa el poder de la imputación. A través de Yeshua el Mesías, toda la humanidad, si lo quiere creer, puede recibir un poder para revertir toda maldición en bendición. Pero si la humanidad toda no lo quiere creer, me he propuesto en esta noche, en mi palabra, sentir al Espíritu de Dios hablándote a tu corazón, para que al menos tú que te dices redimido en la sangre del Cordero de Dios, tú que te hablas y te ufanas de que eres hijo de Dios, revierta tus maldiciones. Gracias. Le hablo a cualquier mujer o cualquier varón de la edad que sea o de la condición social o generacional que tenga. Estoy necesitando que haya un pueblo que despierte a un llamado. El llamado que tenemos es ser más que vencedores. Amén. Pero alguien que es más que vencedor es el que conoce el secreto de la imputación. Es decir, reconoce que lo que tenía el hombre se le puso a un ser para desde su sangre en él cambiar el destino de muerte que el veneno de la serpiente, Satanás, el pecado ha instalado en su esencia para que no se manifieste como una criatura digna de gobierno. Hoy necesitamos en este aplauso reaccionar a un llamado. Necesitamos dejar de ser generación de víboras. Dile al de al lado, hoy Dios te llama a dejar de ser generación de víboras. Hoy Dios te llama a que dejes de ser generación de víbora. Mateo capítulo 12, versículo 34. Ustedes lo tienen allí. En la versión del Jubileo dice así. Son palabras de Jesús. Es Jesús hablando. Voy a pedir más silencio. A mi izquierda hay mucha gente hablando, muchos niños hablando y están los padres al lado. No, gracias. Usted allí en Mateo capítulo 12 va a encontrar a Jesús hablando. Perdón, yo estoy en otro evangelio. Ahora sí, yendo a Mateo, lo puedo encontrar y estar con ustedes. Yo necesito que miren ustedes detalladamente cómo empieza el versículo. Es una expresión de Jesús. A Jesús lo están acusando de que él todo lo que hace, especialmente echar demonios, es una obra de Belcebú. Por Belcebú echa fuera demonios, es lo que dicen los religiosos. Pero en esta semana, donde mi corazón ha hecho muchas vueltas reflexivas en la palabra, sé que me he sumado a muchos corazones de estos siervos que se están preparando a mis pies, que anhelan que la iglesia del Eterno Padre, a través del Mesías en la tierra, dé señales. Y las señales que tenemos que dar se manifiestan en el echar fuera demonios. Cuando comencé la palabra o la catequesis, yo le dije que todos hemos sido desde chico entrenados a dar señales de que Satanás tiene el poder. Pero si conocemos el secreto de la imputación, lo que nos brilla en nuestro interior, desde nuestra mente, es que ya Satanás dejó de tener poder. Amén. Porque según Colosenses, o según Gálatas, o según todo lo que es la catequesis paulina, Yeshua en la cruz venció de tal manera a Satanás y sus fuerzas que el sistema satánico está lejos del hombre. Amén. Pero ¿cómo es posible que aparentemente entonces el mal continúa y a veces cada vez en aumento? Porque aunque la serpiente se ha ido, los hombres siguen dentro o en su interior con la antiesencia, es decir, el veneno, es decir, su tendencia a pecar, es decir, su fuerza interior para atraer maldiciones. Lo acusan a él de echar fuera demonios. En el nombre del mismo Belcebú, él va a dar toda una argumentación, pero harto de los religiosos les va a gritar:
lo que tienen a mis espaldas. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que toda palabra ociosa que hablaren los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Maldición o bendición depende de tu interior. Tinieblas o luz depende de tus decisiones diarias. Es tu zona de pensamiento, es decir, tu jurisdicción mental, es decir, tu mente, lo que atrae bendiciones o lo que determina maldiciones. No está hablando cualquiera aquí, está hablando Jesús. Y Jesús está empezando con un tema que es el problema de toda persona criada en una religión. Todo ser humano que de chico mamó una religión pertenece a una generación. El versículo 34 tiene la expresión del Mesías. No es un invento de David Nesher, no es una creación de este ministerio, no es una doctrina sacada de los pelos en estos últimos meses de algún hombre que ande por alguna nación. Esto fue dicho hace 2000 años por el hombre de los hombres. Amén. ¿Cómo se llama a las personas que nacen en una religión? Generación de víboras. Estoy preguntándole a toda asamblea presente. ¿Cómo llama el Mesías a la gente creada, influenciada por la religión? ¿Quién desde chico recibió religión? ¿Cómo nos llamaba Yahvé antes de tener al Mesías? Generación de víboras. Entonces necesitamos entender que lo primero que hay que determinarse es dejar de ser generación de víboras. Y eso tiene que ver con no sentarse a escuchar esto, sino decidir para que lo que estás escuchando realmente te dé resultado. Amados, las bendiciones de Dios para sus hijos, y lo he dicho durante 2 Shabbat, solo tienen una condición. Esa condición es la obediencia. Jamás en la Biblia sale alguien bendecido ni bendito, valga las dos, por ser rebelde, desobediente, obstinado. Muchos de ustedes, por haber sido criados en religión, la gente que practica religión, sea evangélica de cualquiera de sus 64,000 ramas que hay en América Latina, hay 64,000 iglesias evangélicas en América Latina. Me parece una exageración eso. La gente religiosa de las 64,000 iglesias evangélicas, la gente religiosa católica, apostólica romana o católica ortodoxa o anglicana o de algunas de las iglesias reformadas y o luteranas, cualquiera de esos seres humanos, usted mismo tiene que entender, mi amado, que cuando dicen ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué hay tanto mal? ¿Por qué se murió esa criatura? ¿Por qué fue ese accidente? ¿Por qué esta persona siendo un hombre joven, tuvo un ataque al corazón y falleció? Allí la gente de Madariaga estuvo estremecida por un hombre apóstata, hereje, blasfemo, que murió bajo juicio. Y tuvo que el pastor Cataldo salir con una palabra, esta misma palabra. Yo hoy estoy dando la misma palabra que el pastor Adolfo entregó la semana pasada. A hacer entender, mis amados, que cuando uno es generación de víbora, uno es el causante de los males. Pocos dijeron amén, ¿verdad? A usted le conviene tener espíritu religioso, ¿verdad? A usted le gusta ser manipulado por iglesias como la IURD, que desde sus distintas publicidades nocturnas, porque no invaden los canales de televisión a partir de las 12 de la noche, hacen entender que la gente le ha ido todo mal porque el diablo los está atacando, porque el diablo usó una hechicera. No estoy diciendo que no sea así. Obviamente que todo mal procede por actividad del diablo contra el hombre. Pero el problema no es la serpiente, dijimos que el problema mayor es el veneno.
O sea que cuando la serpiente logra hacer mayores cosas, en realidad lo que hizo las cosas grandes de mal no fue la serpiente en sí, sino lo que puso dentro del hombre. No lo estoy inventando, está aquí. Lo acaba de decir Jesús. Por eso hoy, si quieres revertir toda circunstancia de maldición, tienes que optar por 6 días de obediencia. ¿Por qué nos congregamos? Porque congregarse en la iglesia evangélica es cuando usted puede y cuando usted quiera. Acá hay muchos evangélicos, cada tanto vienen. Pero en la ley, en la Torá, en la instrucción de Yahvé, congregarse sirve para cerrar un ciclo de 6 días, donde yo determiné por 6 días, a través de mi trabajo, a través de mi esfuerzo, hacer que la creación se mantenga en equilibrio, porque trabajar en equilibrio. No, usted no está recibiendo lo que estoy diciendo. No trabaja para ganar dinero, ese es el veneno de la serpiente. Se trabaja para que el caos no domine la tierra. Usted trabaja para que su familia esté en armonía, pero necesita un día descansar. Eso está aquí en la Torá. Es una instrucción eterna. Es para siempre. Porque al cerrar 6 días, yo puedo tomar en ese ciclo que cierro una evaluación, un análisis de qué me pasó en lo que caí, o qué me faltó en donde me desanimé, o qué pasó en esa parte donde dije lo que no debía hacer. Y tomo un día en comunión con el Eterno, para que la imagen de Él que está en mí sature mi ser y me envíe por 6 días más a hacer que el que es serpiente no avance sobre esta tierra. Yahweh quiere darnos bendiciones. Los pensamientos del Eterno son infinitamente maravillosos a nuestro favor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para darles lo que esperan. ¿Tú esperas muerte súbita? ¿Tú esperas una silla de rueda en tus últimos días? ¿Esperas pobreza y vergüenza? ¿Esperas que por no pagarle el arriendo te saquen a la calle y vivas llegado a alguna casa? Nadie espera lo malo. El hombre está hecho para siempre tener esperanza en cosas mejores. Eso significa ser espiritual. Tu verdadera fuerza interior es lo que te lleva a vivir en esperanza. ¿Y qué es esperanza? Esa fuerza que te hace entender que por allá adelante no hay nada peor para ti, sino aún hay cosas mayores. Esperas algo mejor. Yahvé sabe lo que esperas y te lo quiere dar. Yahvé sabe lo que quieres allá adelante, y en sus pensamientos antes que naciera ya lo determinó para ti. Es claro, el profeta, el eterno Dios sabe los pensamientos que tiene para ti. Él quiere bendecirte más allá de lo que tú comprendas. Dios tiene un pacto, es decir, un contrato irrompible con cada uno de los seres humanos que han nacido en esta tierra desde que el Mesías murió y resucitó. Y yo declaro que esa es mi fe. Y ese pacto tiene que ver con el poder de su palabra. Por lo tanto, mis amados, Dios no puede mentir. Dios no es hombre, como dice su escritura, para que mienta. Él tiene buenos pensamientos. Su anhelo cotidiano es bendecirte. Su expectativa de vida en cada día de tu vida es que ese día lo termines con mejores posibilidades para el próximo. Son 6 días donde trabajas con la sombra del Eterno cubriéndote, para que lo que termine en los 6 días tú vengas aquí a demostrarlo con la alabanza, con la oración y con tu ofrenda. Nosotros no ofrendamos como las religiones enseñan, lo hacemos desde adentro. La ofrenda que traemos es la evidencia de a quién nos sometemos. Deuteronomio 11, 26 al 28 dice: he aquí, yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos que os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Yahvé vuestro Dios. Y os apartaires del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Un tremendo hombre como Moisés, un varón de potestad en Yahweh, un sadik, es decir, un justo, un hombre bueno, sacando de su tesoro revelación de lo bueno. Vuelvo a decirte, hay dos caminos. Y Yahweh quiere que tú elijas y te va a respetar tu elección. Pero el anhelo mismo de Yahweh es que tú elijas la bendición. Él quiere lo mejor para cada uno de sus hijos. Por lo tanto, el anhelo es que nosotros seamos hijos obedientes para ser bendecidos. Es tu obediencia la que trae bendiciones. Es tu obediencia. No faltas jamás a Shabbat. Te puedo asegurar que nunca faltará dinero en tu casa para pagar alquileres, para dar de comer a tus hijos, para comprar calzado a tu mujer y toda tu casa, para hacer que los vecinos se asombren de las cosas que vas adquiriendo. Es tan importante entender por qué nosotros no nos congregamos como los evangélicos. Nosotros guardamos el Shabbat. Alguien que conoce ya el secreto aplaude y grite por los que no lo conocen. Los que tienen mente evangélica eligen cuándo congregarse. El que es hijo de Dios elige la bendición. Y la bendición es cada Shabbat. La bendición viene después de cada Shabbat. No hay manera de que venga bendición si un Shabbat no lo guardas. Por cada Shabbat que te ausentas, las maldiciones empiezan a atosigarte. Este es un tiempo de pensarlo. Mientras usted mantenga su mundo mental en tesoros evangélicos de su corazón, saldrá lo malo. Porque para el evangélico la ley de Dios ya no sirve. O usted no aprendió en la iglesia evangélica lo que a mí me enseñaron de que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Pero yo creo en la gracia. La gracia de Dios estuvo desde que el hombre pecó. El favor de Dios estuvo desde que la primera pareja probó el veneno. ¿Alguien lo entiende? ¿Sabe qué es gracia? Favor inmerecido. Si Dios a la primera pareja le había dado la orden de que comiera de todo árbol del huerto, más del que estaba en el centro que no comiera. Estoy preguntando, si Dios había ordenado eso, ¿qué correspondería desde la justicia hacer en el momento que los dos comieron? Le estoy preguntando a todos. Matarlos. O sea, exterminarlos, hacerlos desaparecer. Ellos murieron, sí, espiritualmente. ¿En qué sentido? Quedaron destituidos de la gloria. Pero no dejaron de tener existencia. ¿Qué significa eso? Que la gracia fluyó. En Génesis capítulo 3, versículo 15, no hay un Dios que dice a la serpiente de que venía una simiente de mujer, que ella le heriría el calcañar, el talón, pero esa simiente, ese hijo, ¿le pisaría la cabeza a la serpiente? ¿No está una promesa de Dios? Amén. ¿No es gracia eso? Sí. Entonces, ¿cómo es que hemos tragado el veneno de la generación de víbora de creer que la gracia comenzó el día que Jesús llegó, murió y resucitó? La gracia estaba antes. Amén. Aún dice Apocalipsis 19 que antes que todo fuera creado ya el Cordero había sido separado antes de la fundación Amén. del mundo. La gracia estuvo siempre. Gracias, Padre, la por humanidad tu amor. vivió en gracia desde que fue creada. Gracias por tu amor eterno. Por eso lo que necesitamos es una ley. Gracias por tu gracia. La gracia permite vivir la ley. La gracia es lo que nos permite volver a tener la ley de Dios aquí, haciéndonos decidir desde aquí cada día por las bendiciones. Mientras usted sea católico, evangélico, es una generación de víbora que en estos tiempos será puesta en vergüenza. Usted necesita hoy determinar ser hijo de Dios. Los hijos de Dios no tienen religión, no practican religión. Los hijos de Dios practican obediencia. Amén. La bendición de Dios es para todos. Pero ¿cuál es la condición? Diga fuerte, la obediencia. La obediencia. ¿Son reales o no las maldiciones? Diga fuerte, las maldiciones son reales. Las maldiciones Y son aparecen reales. como consecuencia de la rebeldía contra el Eterno. Las maldiciones no vienen porque sí.
hay rebelión, hay desobediencia. Esa persona tiene maldición. La maldición viene por ir en pos de dioses ajenos. ¿Qué es un Dios ajeno? Un Dios falso. ¿Y qué es un Dios falso? Eso, un espíritu que imita y se hace pasar por el verdadero Dios. Las religiones no nos vendieron a todos desde chiquito que todas hablan del verdadero Dios. Estoy preguntándole a todos los presentes, las religiones todas no enseñan que ellas nos hacen creer en el verdadero Dios. Sí. Ahora, si fuera el verdadero Dios, ¿habría tanto mal en el mundo donde hay tanta gente religiosa? Quiere decir que es un Dios ajeno. Y en el nombre de ese Dios ajeno se han hecho guerras. En el nombre de ese Dios ajeno se ha hasta violado niños. Leía un diario de México hace 2 meses atrás, 3 meses ya, donde una víctima de un cura pederastra, gracias, contaba en el juicio, fue desde los 6 años hasta los 13 años abusado por ese sacerdote, que el sacerdote cada vez que lo penetraba y le hacía lo que le hacía. El niño decía, al quejarse, el sacerdote decía, quédate tranquilo, por cada dolor que estás sintiendo, Dios te está purificando de los pecados. Ahora, esa es la religión que hoy, en el nombre del representante principal en Roma, ha pedido a los evangélicos que no la piensen mucho. Palabras del Papa en el día de hoy. Que es necesario rápidamente unirnos, porque cuando nos unamos el evangelio se predicará más rápido y abarcará mucho más fuerte a todo el mundo. ¿Usted cree eso? Yo no creo eso. Yo creo que el evangelio, que significa buena noticia, solo la puede predicar un solo tipo de persona, los que son hijos de él, los hijos de Dios. No la generación de víboras, sino la generación mesiánica, aquellos que quieren aquí tener la instrucción del Padre y pensarla y reflexionarla y llevarla aquí y obedecerla. Amén. Esta es la alianza que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, dijo Yahweh en Jeremías 31:31. Pondré mi instrucción, Torah, ley, en vuestras mentes. Amén. Y las escribiré en sus corazones. Amén. Las maldiciones son reales, aparecen como consecuencia de un ser que se rebela contra Dios, aunque diga que cree en Dios. Usted se crió con padres, no estoy con esto pretendiendo ir contra ningún ser humano, porque mi lucha es no contra sangre y carne, sino contra la serpiente. Como dice Efesios, es contra principados, potestades y gobernadores de tinieblas. Pero ellos forman un sistema, y ese sistema de creencia, que es un veneno, ha logrado hacer que padres a hijos, y estos siendo padres a sus hijos, es decir, ancestros a sus descendientes, le transmitan falsas creencias. Nos hicieron pensar en un Dios que no es el verdadero, y pensando y creyendo en ese falso Dios, el adversario logró hacer que nos pusiéramos en rebelión contra el verdadero, el que de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, solo en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La maldición, ¿qué es? El escorpión. ¿Qué es la maldición? Es esa mordedura que hizo la serpiente, que es lo que hace que se encuentre justificación. Es la mordedura que hace que el hombre, a lo que se obstina, lo justifique. Eclesiastés 10:8 habla de que el que se obstina en hacer cosas que no convienen va a traer el poder de la maldición. Amén. Todos conocen este pasaje, y yo pido a los que son de esta asamblea que sean pasajes que empiecen a saber dónde están y hasta aprenderlos de memoria. Se lo pido a todo el que tiene un compromiso de liderazgo, trabajando en la pastoral de niños o de jóvenes. Estos pasajes son claves. Y yo voy a empezar a preguntarlos incluso. Dice allí el sabio rey, Eclesiastés 8:10. No, 10:8. Perdón, 10:8. Bueno, léalo ya que lo tiene. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Yo no sé si usted escuchó, porque todos oyeron. El que cava la fosa
se cae en ella. Pues al que abre una brecha en un muro, la serpiente lo muerde. Para nosotros, que no estamos acostumbrados a estar rodeados de una fauna tan peligrosa como la serpiente, no nos parece muy aplicable esto a la vida. Pero en un Israel donde las serpientes paseaban entre las casas, cruzaban las calles tranquilamente en un atardecer, todos sabían que el secreto de que las serpientes no penetraran sus hogares era que las paredes estuvieran pero bien cubiertas. Se aseguraban de que no tuvieran grietas. Esto llevado a la vida suya o a mi vida tiene que ver con las maldiciones. No le dé lugar al diablo, dice el apóstol Pablo en Efesios. No permitan grieta. Es más, el apóstol Pablo habla del enojo entre personas. Si dos personas se enojan, dice, pídanse perdón. No dejen que el sol se ponga sobre vuestro enojo porque le dan lugar al diablo. Ahí dice, y no deis lugar al diablo. Es que toda grieta atrae a la serpiente. Por eso no es casualidad que estos señores que trabajan en ciertos medios de comunicación hayan implantado en la mente de muchos de nosotros, me incluyo, pero no acepto estas cosas, obviamente, la palabra que en el país hay una gran grieta. Y perdón a todos los hermanos que todavía son manipulados por esta forma de hablar. Pero cada vez que uno la dice, está maldiciendo a Argentina porque a Satanás le gustan las grietas. Cada vez que uno reconoce que hay una grieta, Satanás escucha y dice, allá me coloco yo. Y él no se coloca con su presencia, se coloca con su manifestación, su señal. Y la señal de la presencia de Satanás se llama maldiciones. La maldición es un poder maligno que persigue el aborto de tu propósito. Dios puso un propósito en ti cuando fuiste fecundado. Estás llamado a vivir no en meros accidentes cotidianos. Estás llamado a vivir en la certeza de que cuando terminen tus días en esta tierra, habrás dicho, peleé cada día con forma correcta. Amén. Gané, peleé en la fe y gané. Necesitamos entender entonces que Eclesiastés, cuando habla en esa analogía, está denunciando de que tienes que conocer cuáles son las fuentes de la maldición. No te obstines en que en tu vida haya una actitud para que las fuentes de la maldición se abran hacia ti. Y quiero entonces terminar leyendo Proverbios 26:12, cuando justamente dice que toda maldición ocurre por una causa. Alguien que diga, la maldición se manifiesta por una causa. Por una causa. Por favor, escuchemos Proverbios 26:12. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanza hay del necio entonces que de él. El 2, perdón. Borren ahí, corrijan. Es el versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Gracias. Vuelvo a repetir. Proverbios 26, versículo 2. La maldición viene por causa. No hay manera de que una persona esté maldecida si no ha tenido causa. O sea que hay fuentes de maldición que tenemos que todo el tiempo ser conscientes y analizarlas porque están en nosotros. El problema no es la serpiente, sino su veneno. Y es su veneno lo que es fuente de maldición. Y su veneno fue puesto en el hombre por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Alguien que grite, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Lo vamos a decir de nuevo, por cuantos todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. Es para todos esto, es todos. O sea que aún redimidos tenemos que estar viendo de que el viejo hombre no vuelva a nosotros, porque el viejo hombre es ese ego que no quiere morir y te quiere llevar a ser un obstinado viviendo a tu manera y en la forma que se te antoja. Primera fuente, la actitud negativa que producimos ante el encuentro con la Torá o instrucción de Yahvé. Hoy veo mucha gente nueva y los bendigo, pero ustedes tienen que entender que eso
maravilloso que Dios le reveló al hombre, que a ustedes se lo enseñaron como los 10 mandamientos. Voy a usar esa expresión, aunque ya los que llevamos tiempo sabemos que no es la más correcta. Pero déjenme hablarle a tanta gente nueva que si están aquí son escogidos para este mensaje. Esos maravillosos 10 puntos, 10 mandamientos, fueron revelados y entregados por el Eterno. ¿Saben para qué? Para que el hombre pueda con ellos vencer el poder de la serpiente. Amén. Pero ¿qué ha pasado desde la religión? Se ha creado una generación de víboras. ¿Qué es lo que dice la religión y especialmente la religión llamada cristianismo? En su mayoría enseña de que estos no son tiempos para vivir los 10 mandamientos. Que eso ya pasó. Con Cristo es por gracia. ¿Están de acá? Ahora la pregunta que tenemos, y es de mi corazón, yo no entiendo, mis amados. El sábado no hay que guardarlo porque es para los judíos. El nombre del Eterno, no importa cuál sea, todos vamos al mismo Dios. Unos lo llaman Alá, otros lo llaman Buda, eso enseñan las religiones, sí. Otros le llaman no sé cómo ni no sé cuánto, pero no importa. Sí, pero la Biblia dice que ya ve, no, eso es para los judíos. Ahora, alguien que me explique. Es un restaurante, yo lo puse esta frase, ¿no? Que es una mesa de buffet, un restaurante de tenedor libre, la ley de Yahweh. Que podemos decir estos mandamientos son para nosotros, estos no. Esto es para ahora, esto es para ya no va más. ¿Usted cree que es así? A todos les pregunto, ¿sí o no? No. ¿Y por qué hemos creído de que nos dijeron que es así? Porque, a ver, seamos sinceros, si los 10 mandamientos ya no son para ahora, ¿todos me están escuchando? Si la Torá ya no es para ahora, ¿por qué todavía nos enseñan que no hay que matar? ¿Por qué nos dicen que no hay que mentir? ¿Por qué nos dicen que no hay que cometer pecados sexuales? Estoy preguntándole a todos. ¿No deberíamos también sacar eso? ¿Hola? Porque es de la Torá, ya no va con nosotros. Vivimos por la gracia. Hermanos, tenga una actitud diferente. Si usted está aquí, ame la Torá, ame la instrucción de Dios. Son 10 mandamientos, como se lo enseñaron. ¿Se puede amar? Sí. ¿Se puede vivir? Claro que sí. Deuteronomio 17:12 dice, y el hombre que procediese con soberbia, no obedeciendo, ¿no qué? No obedeciendo. Al sacerdote que está para ministrar allá delante de Yahweh tu Dios, o al juez, el tal morirá y quitará el mal del medio de Israel. Mire, según Deuteronomio, todo lo que da contra una autoridad está siendo una fuente de maldición. Por lo tanto, si usted sostiene que estamos bajo la ley, no bajo la estamos bajo la gracia y no bajo la ley, que ya no van más los 10 mandamientos, este no es su lugar, porque este es un lugar de reforma. Queremos vivir la fe al estilo de Jesús. Amén. Y la fe del Mesías era una fe de poder, una fe que hacía que los demonios salieran, no en el nombre del Belcebú, sino en su mismo nombre. Amén. Pero necesitamos entender que tenemos que abandonar el viejo hombre, el ego, que se caracteriza por ser soberbio. Y toda persona soberbia se manifiesta desobedeciendo. Por eso cuando uno está en esta reforma de fe, tiene los mejores hijos, porque de pequeño no le permite la desobediencia. Le hablo a esos padres jóvenes que creen que está bien permitir que él haga todo lo que quiera hacer. Permítame decirle que según la Torá, eso es lo que a usted lo está convirtiendo en una fuente de maldición para su hija o su hijo. Pero es chiquito y no entiende. Yo no sé de dónde sacó usted eso. Todo ser humano entiende desde que nació. Amén. ¿Me estoy expresando? Por lo tanto, necesitamos romper ciertas cosas que nos tienen a nosotros como desobedientes. Mientras son chicos, le permitimos todo, hasta le pedimos perdón si los retamos, y cuando son grandes, les queremos romper la silla por los lomos. ¿Qué es eso? Evítese el trabajo.
sus varones jóvenes o chicas jóvenes no necesitan ser golpeados si en el tiempo oportuno recibieron una vara de exhortación. Si usted desde que nació, desde que empieza a caminar hasta que empieza su tiempo en la escuela y aún algunos años de ello, aprende a darle disciplina, le enseña a ser obediente, porque la obediencia no viene sola. Ay, mi hijo es reobediente. No existen los hijos obedientes por naturaleza. La obediencia, dice el libro de Hebreos, se aprende. La obediencia se aprende. Necesitamos esto entenderlo, porque eso es sacar la obstinación, la soberbia. Ahora, ¿por qué muchos de ustedes, los grandes, son soberbios? Porque fueron desobedientes a sus padres. Aquí hay mujeres que no consideraron a sus padres a la hora de abrirle las piernas a un hombre que no solo terminó siendo el esposo no deseado, sino el hombre que las abandonó por la segunda o cuarta que le abrió las piernas tan dócilmente. ¿Y por qué hablo así? ¿Por qué no sé hablar de otra manera a la hora de profetizar? El sistema está como está porque la mujer se ha vuelto soberbia, pasó del extremo de ser confundir sujeción con sometimiento. Entonces nuestras madres y abuelas y hasta allá eran mujeres sometidas a todo lo que un infeliz, que por decir desde su religión, soy la cabeza, soy el macho, soy el que trae la comida, les hacía hacer lo que sea. Hemos pasado al otro tipo de mujeres, la que usa al varón, la que lo manipula, la que ella decide con quién acostarse, cuándo tener hijos o no tener hijos. Ahora, ¿cómo se logra esa vida de soberbia en mujeres y en varones? Y simplemente porque no quieren obedecer. El mundo como está es a causa de gente soberbio. Hay un pasaje que yo lo leí la semana pasada y yo les suplico que lo sepan de memoria. ¿Cómo llega la hechicería? Enseguida voy a hablar de eso. La maldición es por hechicería, sí. Por el trabajo, las maldiciones están corriendo por el trabajo de cierta gente que practica algunas disciplinas esotéricas, sí. Pero ¿cómo tocan a una persona? Por la soberbia. Primero de Samuel 15:23 dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Voy a leerlo de nuevo. Porque como pecado de adivinación, ¿le gusta a Dios la adivinación? No. Bueno, así es la rebelión. Y como ídolo e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. La actitud que asumimos en nuestro encuentro con la autoridad de Dios es una actitud, o puede ser de obediencia o de rebelión. La primera manifestación de la autoridad de Dios, de la Torá, que tiene que encontrar un hijo que pertenece a gente que dice como yo ser redimidos en la sangre, es los claros mandamientos de un papá y una mamá. Estoy hablándole a todos ustedes, papá, aún de chicos menores de 11 años. Esos chicos no pueden conocer el amor de Dios si usted no lo manifiesta. Dios puede ser conocido, por supuesto. ¿Desde dónde? Desde padres que ejercen autoridad. No desde padres que ejercen terror y someten a sus hijos con golpes. Ya hablé de eso la semana pasada. Estoy hablando de la autoridad que da el amor. La Torá, la instrucción, por eso no le llamo 10 mandamientos, son 10 palabras creativas. No son prohibiciones, son tremendos consejos que permiten que uno no tenga jamás el veneno de la serpiente. Amén. Pero necesitamos no ser obstinados, no ser necios. Voy a suplicarle que me aguante este final. Voy a pedir un poquito más de quietud. Necesitamos abandonar la necedad. Y acá voy a los padres y a las madres. Miren, hermanos, usted no escapa a lo que yo he sido llevado en este tiempo a discernir. Las cosas están mal en Mendoza por causa de nosotros, que nos obstinamos en no hablar de lo que Dios nos está entregando en cada Shabbat. Hoy usted está sentado al lado del mismo hermano que estuvo sentado el Shabbat pasado. Hoy usted entró tan solo como cuando entró el Shabbat pasado y el otro, y sola también. Usted necesita entender que sí hay que traerlos acá, porque aquí es donde les sugerimos que se lleven la fuerza de la sabiduría para vivir 6 días.
Y si no los quiere traer aquí, al menos tráigalos para bautizarlos. No falta que usted los bautice en su bañera, si es que están todos reunidos en la pieza de su casa. Pero también, como conozco todas esas mentiras, sé que nadie está reunido en la pieza de tu casa. Porque anhelo el día que algún varón o una mujer se despierte a vivir la Torá, tal cual la vivió nuestro amado Jesús. La segunda fuente de la maldición, la primera es la actitud negativa a la autoridad de la Torá, la instrucción. Por eso es que todos estamos expertos en la rebeldía, porque nos enseñaron tanto a odiar los 10 mandamientos. Como evangélicos nos entrenaron tanto, no, hay que reunirse los domingos. Usted sigue creyendo, no, es que mi hermana es pastora. ¿Y qué tiene que ver que sea pastor? Los que me enseñaron a mí eran más pastores que su hermana. Porque su hermana pastora la levantó un falso apóstol que a cualquiera le entrega carnet de pastor. Los que a mí me enseñaron eran profesores de teología en un seminario. Pero estaban tan equivocadas como su hermana trucha, o pastora trucha, porque como hermanas de verdad. Es que es pastora. ¿Por qué no le hace leer la Torá? 6 días trabajará. No, es que mi primo me dijo que, bueno, pero puede ser lunes, martes, miércoles. Dígale a su primo que está medio chiflado. Los 6 días como cualquier almanaque comienza domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Alguien está acá? Porque todas esas pavadas me llaman, me consultan. Ay, mi hermana la pastora, mi primo el médico, mi tía la diaconisa. Pero por favor, ¿por qué no consulta a lo que usted todos los días anota cuando viene a mis pies? ¿Por qué no se planta y le dice, y bueno, si yo no tengo que guardar el sábado y es el domingo, entonces puedo salir mañana a matar a alguien, ¿verdad? No, ¿por qué? Es pecado. ¿De dónde está? Y está en la palabra, ¿dónde está? No matarás. Ah, ahí arriba dice guardarás el sábado. O dígale a su hermana pastora, bueno, mañana me quiero acostar con tu marido. ¡Ay, qué vas a hacer, loca! ¿Por qué? Porque me gustó siempre. Eso es pecado. ¿Dónde está? Dice, no cometerás adulterio. ¿De dónde está antes? Guardarás el sábado. Por favor, hermanos, seamos sabios. El necio es el que sabiendo no quiere hacer las cosas bien. Necio no es tonto, necio no es ignorante. Necio es obstinado. Y según Yahvé, el obstinado se llama en su visión hechicero. Y si su hermana y su tío y su primo y todos esos no quieren entrar en razones, no se junte más con esa chusma. Ame a Yahvé más que a su hermana o a su tío o a su primo. Amén. ¿Alguien puede entender que se puede vivir sin tantas conexiones humanas? Y cuando te animás a soltar las conexiones que tanto te maldicen, dice Jesús que te da más hermanos, más padres, más tíos, Amén. más terrenos, más automóviles por haber abandonado tanto placer de conexión. Aleluya. Pero ahí viene lo último. Esta es la otra fuente. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Proverbios 18:21 habla del uso de nuestra lengua. Dile al de al lado, cuidado, según lo que dices, hay veneno o hay vida. ¿Qué dice Proverbios? Que tenemos el poder de dar vida O muerte. o muerte. ¿Dónde está ese poder? En la lengua. En la lengua. Es su forma de hablar. Por eso, conéctelo con lo que el Evangelio decía. Es lo que sale del corazón, ¿sí? El hombre correcto saca del buen tesoro de su corazón palabras buenas. La palabra tesoro en griego significa una caja llena de riquezas. Y eso tiene que ver con tu forma de pensar. No, ya te lo dije en broma. Todo lo que usted dice en broma, en verdad lo pensó. Hasta para bromear. Ay, te dije en broma que estás gorda. Lo pensaste. Fue una broma, papá. Lo pensaste, inicua. Toda broma es una expresión de lo que se piensa. ¿O no dice Jesús que de eso se tomará nota en los libros celestiales? Por tus palabras serás justificado, o por tus palabras serás Condenado.
Tenemos poder de bendecir y maldecir. Santiago 3, versículo 9 y 10, tiene claramente una exhortación, un recuerdo. ¿Por qué te vas de acá hoy lleno? Porque sabes que llevas poder en tu boca. Llevas poder en tu boca. Porque en tu corazón tiene que estar el verdadero poder. Dice, con la lengua bendecimos a Dios y Padre, y con la misma lengua maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden la bendición y la maldición. ¿Y qué? La maldición. ¿Alguien está escuchando? ¿Qué procede? La bendición. Una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Si estás en Cristo, lo que está en tu corazón es Cristo. No puede haber broma. El argentino es llamado a hacer bromas, y yo sé que aquí los jóvenes están llamados todo el tiempo a hacer bromas, pero no nos damos cuenta que eso atrae maldiciones. Yo viajo por las naciones y nunca me he encontrado con gente, la gente se cuida en lo que dice, un peruano se cuida en lo que dice, un venezolano, un colombiano, cuidan mucho lo que van a decirte, nadie se arriesgaría a solucionarlo con lo dije en broma. Pero usted en Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Mendoza hasta el obelisco de la 9 de julio, escucha todo el tiempo a los argentinos, ¡ay, lo dije en broma, sos un hijo de peso, lo dije en broma! Y así estamos, violentos, agresivos. La maldición de nuestro país sale del corazón de los argentinos, de su no considerar al otro como alguien que tiene lo que dice Santiago, la imagen de Yahweh. Cuando te callas y no hablas de la Torá, no hablas de la nueva alianza, no hablas de Jesús, estás también trayendo maldición porque tu silencio también es una manera de hablar. La bendición y la maldición son resultados de lo que nuestra lengua dice. ¿Hablamos bien? ¿Decimos bien? Bendecimos. ¿Hablamos mal? Maldecimos. Maldecir. La Biblia enseña que la lengua tiene poder. Dile al de al lado, tu lengua tiene poder. Tu lengua tiene poder. O sea, puede dar vida, puede dar muerte con las palabras. Lamentablemente no he visto, capaz que está la señora, una mujer que, gracias a Dios, se animó a hablar conmigo. Me dijeron que no podía volver, que yo era una persona repudiada. El me dijeron no tiene que ver con lo que yo digo. Aquí hay muchos que usan el me dijeron, me dijeron. Mire, el nosotros no habla a la misma vez. Como muchos podemos cantar a la misma vez, rezar a la misma vez. Pero hablar algo a la misma vez no. A la hora de hablar un discurso necesitamos uno que nos represente. Pero el que tiene mala intención siempre es me dijeron. Pero tomando el ejemplo